Esta noche es la gran cita. En cuestión de horas, 3I Atlas, ese enigmático visitante interestelar con su resplandor esmeralda que ha tenido a los astrónomos en vilo durante meses, pasará rozando Marte. Lo que ocurre en las próximas horas transformará por completo la forma en que discutimos sobre cometas, objetos interestelares y, quizá, nuestro rol en el universo. No se trata de un ensayo, es el instante en que los datos confirmarán una docena de temores inquietantes o nos obligarán a replegarlos hacia la cómoda narrativa habitual de rocas y hielos. Para quienes han seguido el hilo desde su hallazgo hasta ahora, los pormenores resultan ya perturbadores. 3I Atlas no se detectó como la mayoría de los cometas, nada de una observación discreta seguida de un comportamiento predecible. Desde el principio, mostró pulsos de aumentos y disminuciones en su brillo mucho más intensos de lo que el calentamiento solar justificaría. Su espectro está saturado de dióxido de carbono, cuando en la mayoría de los cometas predomina el agua. Los equipos de fotometría han detectado repetidamente granos de polvo grandes y lentos, junto con ráfagas luminosas que evocan más bien disparos controlados de propulsores que chorros aleatorios de gas escapando. Y luego está el color. Un halo verdoso peculiar que se resiste a encajar con cualquier química cometaria convencional. Juntos, estos elementos dibujan un patrón que ha llevado a algunos investigadores a murmurar términos que suelen esquivar. Sonda de reconocimiento artificial. Ahora, con Marte directamente en su ruta, esas murmuraciones deben someterse a prueba. La Tierra está a punto de perder la línea de visión. Durante un lapso de apenas días, nuestro planeta quedará ciego ante el acercamiento más próximo del cometa. Eso implica que los únicos ojos inquebrantables en el sistema son los robots que orbitan el planeta rojo y el puñado de observatorios solares capaces de escrutar cerca del Sol. Mars Express, MRO, TGO y otros satélites han recibido la orden de realizar un seguimiento de alta frecuencia. Los rovers en la superficie, siempre que el clima y el ancho de banda lo permitan, se configurarán para registrar y anotar cualquier alteración repentina en el polvo local, la luz y el flujo de partículas cargadas. Esos aparatos representan el único grupo de testigos disponibles, y esta noche sus datos telemetrados cobrarán más importancia que cualquier titular. En astronomía hay una inclinación a convertir las sorpresas en rutinas, a suponer que los datos se someterán a las leyes físicas conocidas una vez que los instrumentos cumplan su labor. Esa expectativa persiste. La explicación predominante, respaldada por muchos científicos de misiones, es sencilla y reconocible. 3I Atlas es un cometa interestelar con una composición atípica, originado en un sistema remoto y frío que lo dejó cargado de dióxido de carbono y partículas más pesadas. Bolsillos subsuperficiales de hielos volátiles podrían estallar de forma imprevisible. Las geometrías de cola más extrañas podrían deberse a la interacción del polvo denso con el viento solar y los campos magnéticos, de maneras que nuestros modelos aún no capturan del todo. Son mecanismos verosímiles, y los científicos actúan con acierto al explorarlos en primer lugar. Pero la verosimilitud no equivale a evidencia. Hay 3 rasgos que impiden conciliar el sueño. Primero, el momento y la geometría. La aproximación de este objeto se ciñe al plano de los planetas con una precisión inusual entre los visitantes interestelares, una trayectoria similar a un pasillo con el sello de una intención deliberada. Segundo, los pulsos de brillo. En vez de un incremento suave impulsado por el calor, el objeto ha estado encendiéndose y apagándose en intervalos más o menos regulares, lo que coincide con microaceleraciones abruptas observadas en diversos conjuntos de datos astrométricos independientes. Tercero, las rarezas composicionales. Proporciones elevadas de CO2 respecto al agua, junto con picos ocasionales de metales imprevistos, han sido anotados por más de una instalación. Cualquiera por separado podría justificarse, unidos, conforman un argumento imposible de pasar por alto. Esta noche los científicos buscarán sobre todo 3 aspectos. 1. La fragmentación. Si 3I Atlas se desintegra bajo el calor solar, el esquema de los fragmentos revelará su interior. Un colapso en múltiples trozos pequeños indicaría un núcleo frágil y poroso. La expulsión repentina de gas y polvo en una llamarada intensa sugeriría depósitos ricos en volátiles. 2. Variaciones bruscas en la trayectoria. Si el camino se desvía más de lo previsto tras una llamarada o un fragmento, eso podría señalar pérdida de masa asimétrica. O, si se adopta una interpretación más radical, alguna fuerza interna en acción.
En tercer lugar, líneas espectrales imprevistas. Si las ondas orbitales detectan radiación o firmas de partículas que no se expliquen por la sublimación de hielos, la comunidad científica deberá reformular sus conclusiones con rapidez. Esta noche, Marte trasciende su rol como mera plataforma de observación. Su atmósfera tenue, su magnetismo residual irregular y sus instrumentos en órbita lo convierten en un laboratorio ideal para estudiar interacciones entre cometas y planetas. De impactar un fragmento en la atmósfera superior, depositaría material capaz de generar auroras efímeras, perturbaciones ionosféricas o alteraciones locales que el orbitador de gases trazas y MAVEN podrían captar. Esos indicios llegarán con retraso. Los relés, el ancho de banda y las interferencias solares postergarán los datos. Sin embargo, incluso las lecturas demoradas contendrán huellas inconfundibles, proporciones isotópicas, conteos de partículas de alta energía y composiciones de granos de polvo que podrían resultar determinantes. Los investigadores han ensayado rutas de datos de emergencia durante semanas. Esta noche las pondrán en práctica por fin. También surgen preocupaciones más sombrías y pausadas. El peligro de contaminación no salta a la vista de inmediato, pero reviste importancia. Si 3I Atlas transporta moléculas orgánicas complejas, no solo hielos básicos, sino cadenas de compuestos de carbono o estructuras pseudobiológicas, fragmentos de ese material podrían depositarse en Marte. Las futuras búsquedas de biosignaturas deberán entonces distinguir la química marciana de los polizones interestelares. La solución práctica radica en una documentación meticulosa, capturas de partículas con marcas temporales, espectroscopía coral desde órbita y superficie y una cadena de custodia estricta para cada anomalía detectada. La respuesta ética, en cambio, es más intrincada. Si se deben considerar los hallazgos repentinos como datos globales o bienes nacionales, ya ha generado disputas discretas en el Centro de Control de Misiones. La coordinación diaria tras bambalinas es humana y cargada de tensión. Los equipos han alternado turnos hasta la madrugada. Los ingenieros verifican señales de datos hasta que los servidores zumban sin cesar. Las redes de aficionados, esos mismos científicos ciudadanos que en su día alertaron sobre otros visitantes extraños, han programado guiones que suben automáticamente imágenes crudas y fotometría en cuanto perciben un cambio. En diversos foros, voluntarios capacitados esperan para triangular un destello y notificar a los profesionales. Se trata de un ecosistema de curiosidad y prudencia. Si ocurre algo impactante, la primera señal útil podría provenir de un arreglo casero en el hemisferio sur, no de un laboratorio oficial. ¿Qué podría salir mal? Imaginemos 3 supuestos. En el primero, el caso moderado. 3I Atlas actúa como un cometa peculiar. Se enciende, expulsa polvo, tal vez libera unos pocos fragmentos menores y supera el perihelio para luego desvanecerse al retornar al espacio interestelar. Un análisis posterior desvelaría una química inusual, pero nada imposible. Aún así, supondría un tesoro científico de primer orden, un nuevo capítulo en la química y física cometaria. En el segundo supuesto, la fragmentación es intensa. Grandes trozos crean un campo de escombros temporal cerca de Marte. Las sondas orbitales y los equipos en superficie enfrentan un flujo mayor de micrometeoroides. 1 o 2 instrumentos delicados podrían dañarse. En el tercer supuesto, el más inquietante, el objeto exhibe conductas ajenas a lo natural, pulsos sincronizados con microaceleraciones coincidentes, emisiones en bandas energéticas no ligadas a la sublimación o patrones coherentes en los restos. Si surge algo de eso, la comunidad tendrá que expandir seriamente sus hipótesis. El término ingenierizado pasaría de susurro a elemento de verificación, no por ser la opción predilecta, sino porque la ciencia debe rastrear la evidencia a donde apunte, aún equilibrando probabilidades. Hay que mantener el rigor en las observaciones de hoy. Afirmaciones extraordinarias exigen datos excepcionales, y los instrumentos en los que confiamos están orientados, recalibrados y preparados para recopilar precisamente ese tipo de información. El telescopio espacial James Webb y Hubble ya han realizado sus últimas observaciones previas a la conjunción. Las redes terrestres y los radiotelescopios seguirán atentos mientras la geometría de la Tierra lo permita. Pero el sitio único donde se obtendrá la mayor parte de los datos concluyentes, las señales, provendrán de allí y tendremos que fiarnos de la fiabilidad de la telemetría retrasada. Marte. Para el gran público, la sensación esta noche será una mezcla peculiar.
asombro ante un visitante verdoso tan luminoso que altera la oscuridad nocturna y una inquietud porque nuestro planeta queda temporalmente a ciegas. Es fácil caer en la tentación de exagerar. Sondas extraterrestres, mensajes del cosmos, conspiraciones ocultas. Hay que contener el impulso de lanzarse a las tramas más locas hasta que los aparatos den su veredicto. Al mismo tiempo, no minimices la intriga. Estamos en un momento decisivo. Si el 3I Atlas sobrevive y actúa de forma inédita, el debate científico se disparará de golpe. Si se desintegra o deja un rastro detectable en Marte, los análisis a largo plazo de materiales interestelares tendrán un puesto de primera fila. En cualquier caso, el resultado enriquecerá y extrañará el archivo de las interacciones entre el sistema solar y la galaxia. Los canales de fotometría amateur, con picos de brillo imprevistos, suelen detectarse antes de que los espectrómetros puedan responder. En tercer lugar, los arreglos de radio. La interacción del cometa con la ionosfera marciana podría generar firmas radiales únicas que sugieran flujos de partículas cargadas. Por último, cuando lleguen los espectros demorados, busca ratios isotópicos anómalos y líneas metálicas que no encajen en los modelos habituales de cometas. En el núcleo de esta noche radica una disciplina científica elemental: transparencia y redundancia. Varios instrumentos, equipos independientes y la publicación abierta de datos crudos minimizan el riesgo de que un error de calibración se confunda con un aviso cósmico. La mejor ciencia es la que resiste el escrutinio crítico, y esta noche el mundo pondrá a prueba ese axioma bajo tensión. Cuando el sol ilumine nuestros titulares mañana, leeremos un amanecer distinto, o bien el análisis sereno y meticuloso del cometa que nos reveló nueva química, o bien portadas que obliguen a replantear el vocabulario de ingenieros espaciales y pensadores por igual. Cualquiera de las dos salidas vale la pena, cualquiera representa un triunfo para la curiosidad. Así que alza la vista no en busca de respuestas, sino de interrogantes. Sigue los canales oficiales, únete a las redes de aficionados. Y cuando lleguen los primeros paquetes de telemetría marciana, interprétalos con admiración y prudencia. Esta noche es modesta en escala absoluta. Un solo cometa, un solo paso fugaz, pero las consecuencias podrían ser inmensas. Estamos a punto de descubrir si un huésped estelar se porta como un intruso o como un vecino. Sea como sea, el universo ha elegido enfatizar su mensaje. Aún guarda enigmas y la ciencia más sólida estará preparada para absorberlos.